Hola, me llamo Gaizka Loyola y soy fisioterapeuta y enfermero de la Unidad de Neurorehabilitación del CENCAT, Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña. Desde hace más de 10 años estoy trabajando dentro del proyecto de atención a domicilio. Desde mi experiencia en la domiciliaria, la figura del asistente informal cobra una vital importancia por el cuidado al paciente, así como en el proceso de neurorehabilitación. Antes de todo, quería presentaros algunas definiciones que he encontrado sobre el tema de asistente informal, como podrían ser, son familiares o profesionales que asisten a las personas dependientes. Esta segunda definición que presentamos ya habla más de lo que sería el asistente informal o no profesional, no remunerado, en el que lo define como que se llama al asistente informal aquel familiar o aquella persona que atiende de forma continuada a una persona en situación de dependencia, conviva o no con ella y de la cual le vincula afectivamente. El objetivo de esta charla es dirigirnos a los asistentes informales y hablar de un término muy importante como es cuidarse para poder asistir, o también denominado como un concepto de autocura. Es importante destacar que en los domicilios de cada persona son diferentes y por tanto habrá gente que enseguida identificará las cosas o parte de las cosas que estamos explicando, y habrá otras personas para los cuales estos síntomas serán la primera vez que los oigan. Lo importante es quedarse con esta información y para detectar estos síntomas intentar actuar lo antes posible. Delante de un proceso o de un diagnóstico como el de la esclerosis múltiple, muchas veces sobre el asistente informal recaen un gran número de nuevas tareas y de obligaciones que a menudo hacen que la relación entre el paciente y el asistente informal varíe. Estos tipos de actividades los podríamos englobar como una parte más práctica, como tareas domésticas, actividades de la vida diaria, en el momento de ayudar durante el baño, el vestido, la alimentación, un gran soporte emocional y mucha gestión de tareas burocráticas. Esta nueva situación, donde se añaden cambios de rol, cambios de relación, aparecen muchas mayores responsabilidades, disminuye el tiempo que tenemos para nosotros mismos, aparece el estrés físico, la tensión emocional, muchas veces puede acabar comportando o puede hacer que aparezca un síndrome de sobrecarga o un síndrome de burnout. Es muy importante intentar identificarlo rápidamente y actuar sobre él. En el momento que hablamos sobre la aparición de la sobrecarga, es el momento de hablar sobre este concepto de autocura, entendiendo como el concepto de autocura una serie de actitudes y acciones dirigidas a cuidarse uno mismo, con el objetivo final de mantenernos en un mejor estado de salud mental y físico para poder ayudar a nuestro paciente de la mejor manera posible. Muchas veces, cuando ya hay esta sobrecarga, aparecen unos síntomas emocionales. El principal de estos síntomas emocionales suele ser el estrés y que muchas veces lo vivimos como una sensación de que hay muchísimas cosas por hacer y tenemos muy poco tiempo para realizarlas. Otros síntomas emocionales que podemos encontrar son la inquietud, la irritabilidad, muchas veces en función de las tareas que nos achacan, todo el tema de las obligaciones que tenemos, la disminución de nuestro tiempo de ocio. Obviamente también aparecen síntomas como la preocupación, el miedo, delante de cuál es el pronóstico que tendrán nuestros familiares. Y finalmente, uno de los síntomas que muy frecuentemente aparecen en los asistentes es el aislamiento social. Este aislamiento muchas veces se debe a este acúmulo de tareas o acúmulo de obligaciones que tenemos. Una vez que hemos hablado sobre los síntomas emocionales, hablaremos sobre las estrategias de gestión emocional. Algunas de ellas es estar bien informados sobre la enfermedad de nuestros familiares, tanto en aspectos médicos, psicológicos, jurídicos y sociales. Este conocimiento nos puede servir para prepararnos sobre eventualidades de un futuro. Compartir sentimientos y experiencias con otras personas que estén en una misma situación nos puede servir para ver cómo estas personas han solventado algunos problemas. En la actualidad, en la mayoría de asociaciones, existen ayudas de grupo mutua que pueden ser muy interesantes. Tenemos que intentar fijar límites y saber decir que no, sobre todo delante de peticiones totalmente desproporcionadas. Es importante delegar las responsabilidades, ya que el hecho de ser el principal asistente no implica que tengamos que hacerlo todo. Una cosa muy importante es buscar ayuda, pero también es ser capaces de aceptarla.
Si creemos que estamos en una situación de necesitar ayuda, es muy importante pedirla abiertamente. Otras estrategias serían las de informarse sobre los recursos que disponemos, tanto en cursos de formación como ayudas técnicas, servicios de rehabilitación. Hay que tener claro que en nuestra sociedad actualmente existen un gran número de recursos de los que podemos ayudarnos. Tenemos que intentar fomentar la autonomía y no suplir las funciones del paciente. Está muy descrito que el tema de proporcionarles demasiada ayuda a los pacientes muchas veces limita su sensación de sentirse útiles. Podríamos intentar explicarles que estaremos aquí para ayudarles, pero que en un primer momento lo intenten hacer ellos, ya que es por su bien. Como hemos comentado antes, uno de los principales problemas que puede tener el asistente es todo el tema del aislamiento. Por lo tanto, tenemos que intentar mantener nuestras relaciones sociales y tomarse el tiempo para uno mismo. Ahora hemos hablado de los síntomas emocionales y ahora veremos cómo nuestra parte física puede verse afectada por esta sobrecarga y cómo afecta a nuestro cuerpo. Los problemas físicos habituales y las prevenciones de las lesiones. Está ampliamente documentado que un estrés prolongado, mantenido, acaba afectando al cuerpo de diferentes maneras. Ahora intentaremos comentar algunas de ellas. Los problemas físicos más habituales que nos encontramos son la fatiga, las molestias digestivas, el tono muscular o las contracturas, muchas veces aparecen las cefaleas tensionales y dolores inespecíficos. Algunas de las estrategias para cuidar nuestra salud física podrían ser como la alimentación, un término que cada vez está cogiendo más importancia sobre el cómo mantenernos sanos. El hacer ejercicio. Ejercer ejercicio de una manera moderada puede ayudarnos a mantenernos en forma, pero también es una gran ayuda para tratar los problemas emocionales y muchas veces el estrés ocasionado por esta situación. Es importante descansar y permitir que el cuerpo se recupere después de un día de actividades. Tenemos que intentar mantener nuestro tiempo libre y fomentar nuestras aficiones. Y por último, me gustaría comentar el tema de la ergonomía, que es la ciencia que nos enseña a cómo realizar algunos movimientos intentando minimizar al máximo el peligro de lesionarnos. Aunque bien no es ergonomía, me gustaría comentar dentro de este punto todo el tema de las ayudas técnicas de las que dispone el asistente para realizar muchas de las actividades que se va a encontrar en el domicilio. Muchas de estas ayudas podrían ser las grúas, los planos deslizantes, los platos giratorios, que la intención es intentar minimizar al máximo el esfuerzo del asistente informal. Por último, existen los ejercicios físicos dirigidos al asistente. Cuando hablamos de ejercicio físico, no nos referimos a ser grandes atletas, sino nos referimos a encontrar ese punto de forma que nos permita llevar las acciones que realizaremos en el domicilio de la manera correcta. Por lo tanto, hablaremos de ejercicios de bajo impacto, aquellos que intentarán tonificar nuestro cuerpo y darnos una elasticidad con intención de prevenir el tema de las lesiones. Intentaremos mostrar algunos ejemplos de ejercicios, pero delante de este formato de comunicación que no permite una parte práctica, es muy complicado presentarlos todos. Por lo tanto, la idea es presentar algunos de ellos y lo que sí que recomendamos es ponernos en contacto con vuestro fisioterapeuta para intentar planificar un programa de actividad. Hablaremos de unos grandes bloques, en el que el primer de ellos es el de relajación y respiración, que lo que pretenden es preparar al cuerpo para la actividad física. Está muy demostrado que una respiración correcta puede ayudar muchísimo a la salud. El segundo grupo de ejercicios que encontraremos es el de los estiramientos, que lo que intenta hacer es mantener nuestra musculatura lo más elástica posible, intentando evitar las tensiones y la aparición de contracturas. Y por último hablaremos de los ejercicios de tonificación, que tienen como objetivo reforzar los grupos musculares que están implicados en las actividades que tiene que realizar el asistente dentro del domicilio. Algunos de los ejemplos que os presento podrían ser las abdominales, para intentar reforzar todo el cuerpo, todo el tronco y darle protección a la espalda, las sentadillas, para intentar reforzar las piernas, y ejercicios para los brazos.
De ejercicios de tonificación existen muchísimos, y lo bueno que tiene es que con una pequeña gestión o con una pequeña planificación en el domicilio, apenas necesitando entre 10 y 15 minutos, una colchoneta y unos pequeños lastres se pueden realizar. Por otro lado, querría destacar las actividades en grupo como un grupo de actividades muy interesante para los asistentes informales, ya que permite mantener sus relaciones sociales, buscar espacios personales y ayudan a mejorar la resistencia cardiovascular, que si bien no es estrictamente necesaria en el cuidado al domicilio, sí que es muy interesante cuando hablamos del tema de salud. Algunos ejemplos de estas actividades podrían ser el aquagym, la natación. Ya mirando más la vertiente de concentración, de respiración y movimiento, estaría todo el tema del tai chi y el yoga. Y por último, me gustaría destacar la marcha nórdica por todas sus ventajas a nivel cardiovascular, pero también por la mejora que implica en la calidad de vida de las personas, ya que es una actividad que se realiza al aire libre. Finalmente, desde la fisioterapia, siempre hablamos de acudir a gimnasios, de hacer clases, y muchas veces nos olvidamos que el hecho de promocionar nuestros hobbies, como el hecho de ir a caminar o a pasear tranquilamente, ya pueden cubrir los objetivos que nos basamos a nivel emocional como físicos. Muchas gracias por vuestra atención.